Estamos finalizando una campaña muy intensa para la presidencia de la República y para muchos otros cargos de elección popular. Para tratar de entender cómo está esta campaña que está terminando, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Ernesto Guerra. Ernesto Guerra, analista político. Ernesto, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Las encuestas nos dicen que Claudia va muy adelante, los simpatizantes de Xóchitl Gálvez nos dicen que las encuestas están mintiendo, que son falsas, que son compradas o que no están midiendo el voto oculto y que la única que vale es la de Massive Caller, que sí las coloca, digamos, en una carrera parejera. ¿Qué opinas? Mira, lo primero que hay que decir, Sergio, es que las encuestas se han convertido en un instrumento político de propaganda electoral. No ha sido lo que se esperaba, no han hecho los requerimientos que la propia autoridad nacional le ha solicitado. Mientras no se cumplan estas cuestiones que la ley electoral lo dice, difícilmente se va a creer en estas mediciones, porque no sabemos la metodología, no conocemos quién financia estos instrumentos de medición. Pero Son muy muchas veces sí pocos. los conocemos, ¿no? De las empresas establecidas sabemos quién es Parametría, quién es Consulta, quién Sí, es... eso es muy interesante, pero no son reportadas ante el Instituto Nacional Electoral. Ujú. Ellos hacen un informe que es muy importante que puedan observar la ciudadanía y ahí vienen los reportes justamente. Pero a lo que voy es que a final de cuentas estamos por concluir una de las campañas más impresionantes de nuestro país, la más grande por el número de cargos que están en disputa, tanto lo federal como lo local, pero estas encuestas se han convertido en un instrumento que hemos visto en procesos electorales locales y pasados que no han tenido esa medición que se espera. Es justamente cuando no se confía en estos instrumentos En el y que Estado se... de México, por ejemplo, hubo una gran discrepancia. Es correcto. Ujú. Sí, se hicieron estos instrumentos de medición y daban una encuesta arriba a quien hoy ganó, en efecto, pero con una distancia terrible. ¿Qué puede ser eso lo problemático, Sergio? Que justamente estos instrumentos pueden inhibir al voto. Ese es el otro gran tema de fondo, porque ante estos señalamientos de decir que tal o cual candidatura lleva 50 puntos de ventaja o más de 30 puntos de ventaja, lo que la ciudadanía puede tener es un efecto de decir, ¿para qué salgo y ejerzo mi derecho al voto? Y esto es lo peligroso, esto es lo que tendríamos que estar cuidando, tanto ciudadanía, instrumentos, la autoridad electoral, por supuesto, pero al final del día lo que importa es que salgamos a votar el 2 de junio y que cumplamos con esa obligación y ese derecho de votar informadamente para tener la elección de nuestros gobernantes. ¿Ha sido un proceso justo? Pues depende cómo veas la justicia y en qué sentido. Me parece que ha sido un proceso muy anticipado, Ujú. eso hay que decirlo. Bueno, empezó claramente cuando la ley te decía que no podía haber Es empezado. correcto, pero lo peor es que fue validado, Sí, Sergio, tanto por el INE como por por el el INE como el tribunal. tribunal, y eso es un precedente que se tendrá que ver en una reforma constitucional seria, una reforma de gran calado, donde podamos ver la ciudadanía si los tiempos legales que hoy tenemos son lo suficientes o no. Pero me parece que al empezar anticipadamente, y hay que decirlo también, esto fue en virtud del presidente de la República, con este feeling que le da al meter a su partido y generar esta situación de pues lo que penosamente se llamó como corcholatas, ¿no? El presidente ha venido retando las leyes, ha desatendido medidas cautelares, ha seguido utilizando la conferencia de prensa mañanera para Sí. promover a sus candidatos, para llamar traidores a la patria a quienes piensan distinto. Eh, lo curioso del caso es que él fue del que impuso en buena medida estas restricciones, ¿no? Después de la campaña del 2006. Sí, y lo curioso es que todavía entonces el Partido de la Revolución Democrática fue uno de los impulsores en las varias reformas para justamente tener un piso parejo y que la cuestión gubernamental no influyera en los procesos electorales. Y hoy es él, desde pues hace 5 años prácticamente, que ha intervenido, porque ha intervenido en los procesos federales, pero también en los locales. Recordemos las elecciones locales donde también se decantaba pues no solo por sus candidatos, sino por su programa, por su proyecto político. Y ha sido interesante, Sergio, porque la autoridad electoral ha tenido, dicen,
complacencia por estas medidas. Ese es otro gran tema que se tendrá que resolver si la autoridad electoral en su parte administrativa tiene los elementos jurídicos legales para este tipo de cuestiones o le tendríamos que dar en una reforma más dientes para estas cuestiones. Y la otra, el gran problema es el Tribunal Electoral, hasta dónde quiere llegar justamente en sus decisiones jurisdiccionales de decir, señor presidente, ha acumulado, porque son más de 30 Medidas medidas cautelares. cautelares que se le han dictado en este proceso federal, de los cuales pues no ha atendido, o atiende parcialmente, o se lo olvida, y al día siguiente dice que no dice y lo vuelve a hacer. Entonces me parece que lo importante será ver realmente qué sistema electoral queremos, Sergio, qué democracia necesitamos Pero eso para tendrá que hacerlo. ser en el futuro, ¿no? Sí, por supuesto, tiene que ser en el futuro, pero tiene que ser una reforma constitucional de gran calado, no estas cuestiones de amenaza, de plan A, plan B o plan C, porque mientras no tomes en cuenta a los especialistas, al propio árbitro electoral, el expertise que se ha tenido, pues sale este tipo de iniciativas donde vemos molestias, ataques, que curiosamente vienen desde el poder político. Cuando fuiste oposición, pues tú fuiste un gran impulsor de un piso parejo y hoy no lo tenemos. ¿Qué tanto pesan en este proceso electoral los programas sociales? Mucho, mucho, son definitivos. Por eso en este tercer debate hubo cuestiones que me parece son falacias, Sergio, porque señalar que una candidatura puede hacer más programas sociales, meterlas a la Constitución, pues es una buena iniciativa, pero no depende de él. Las decisiones son en el otro poder, en el Congreso de la Unión, donde se toma una reforma constitucional, se modifican los programas sociales, se meten y los que autorizan el presupuesto para el gobierno federal es la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Entonces, si no tenemos claro esta cuestión, me parece que el uso de los programas sociales, y no nada más del oficialismo y de este gobierno, sino también en el pasado, porque hay que decirlo, pues fue un uso de manera electoral o electorero el tema de los programas sociales. Tenemos que regularlos, tenemos que hacerlo. La autoridad administrativa ha hecho intentos, la autoridad jurisdiccional, recuerdo en el 15 este conflicto entre las famosas tarjetas que se dieron o no, y entonces también hay criterios que de pronto del propio Tribunal Electoral no los entendemos y decimos, híjole, la autoridad avanza y de pronto hay un retroceso por la parte jurisdiccional de decirle no y ser un poco más garantista. Entonces, bueno, hay que ver esto justamente en su dimensión correcta. Claudia Sheinbaum está defendiendo la eliminación de los diputados de representación proporcional. Es una propuesta que vino del presidente, aunque el presidente primero dijo que los iba a eliminar, después presentó una iniciativa que convertía a todos en representación proporcional, después presentó una situación completamente distinta. Ahora Claudia dice que hay que eliminarlos. ¿Qué opinas de estos diputados de representación proporcional de hecho no son bien vistos por la ciudadanía porque dicen pues, que no hacen campaña, que no trabajan? ¿Es cierto eso? No, no, me parece que ahí hay informaciones a medias y se le olvida a Claudio Sheinbaum justamente el origen de la representación proporcional en nuestro país, porque fue justo a raíz de 1976 la primera gran reforma y de gran calado que le da la oportunidad a esa izquierda naciente de nuestro país después de parte del bloque hegemónico de un partido único que nos gobernó desde el 29 hacia el 76 en esta parte en materia electoral. Y bueno, pues se le olvida, porque ahí fue la gran apertura justamente para darle espacio a las izquierdas de nuestro país, para darle representatividad. Y hoy decir que están en contra de la representación proporcional me parece que es un retroceso gravísimo. Cuando lo dijo el presidente en un primer plan A y luego en un plan B, bueno, a todos los especialistas nos parece un retroceso. Pero ahora, con esta postura de Claudia Sheinbaum, bueno, representa justamente o la continuidad de lo que dice su presidente o va en esta misma tesitura de querer tener un órgano nacional electoral a modo, un partido a modo, donde las mayorías otra vez ganen y solamente tengamos representación del partido hegemónico que pensaríamos puede ser Morena. ¿Tú ves una carrera cerrada o una carrera que ya se definió y que hace que las elecciones sean mero trámite? No,
bueno, de entrada esa declaración tan desafortunada, ¿no? De la candidata oficial, porque es una falta de respeto a la democracia, a la ciudadanía y a la propia autoridad electoral. Recordemos que es la autoridad electoral la que tiene como reloj paso a paso la preparación de las elecciones y somos los ciudadanos, las ciudadanas los que hacemos, organizamos la elección. Me parece que decir que ya es un mero trámite, me parece una falta de respeto, pero no la veo ya definida, al contrario, me parece que después de lo que vimos el domingo en el tercer debate, las cosas se han puesto realmente parejas, interesantes. Creo que la ciudadanía, sobre todo ese voto que todavía está indefinido, que está pensando que estos ejercicios democráticos le han permitido, Sergio, saber primero confirmar su voto o cambiarlo, porque esa es la gran cuestión. Yo sí soy convencido que estos ejercicios democráticos nos permiten reafirmar nuestro voto o cambiarlo. Eso es importante ver a quien nos va a gobernar actuar ante un momento interesante de preguntas y de cómo reaccionan las candidaturas. ¿Cómo estás viendo los posibles resultados en el Congreso? ¿Qué esperas de este proceso? Bueno, yo esperaría, y creo que lo ha hecho la ciudadanía ya a partir de 1996-97, un voto diferenciado. Yo sí soy uno de los convencidos que vamos a tener pesos, un equilibrio de poderes. Si bien es cierto que el bien mayor es la presidencia de la República, me parece que el Congreso es fundamental hacerlo, generar pesos, equilibrios, porque ya nos dimos cuenta que otorgarle nuestro voto a una sola fuerza política no ha sido conveniente para nuestro país. Hemos visto un retroceso en muchos sentidos de nuestra vida política nacional y me parece que la ciudadanía ya aprendió esta parte. ¿Tú piensas que Morena y los partidos de gobierno podrían obtener 2/3 partes, una mayoría calificada en las No, dos cámaras del Congreso? no lo veo así. O sea, lo vimos en el 21. Me parece que la elección importante del 18 nos permitió saber esta manera en que se volcó la ciudadanía, pues por el descontento que veníamos, pero no estamos en ese mismo escenario. Ni hay el carisma por parte de Claudia Sheinbaum, de Andrés Manuel López Obrador, de esa marea de generar justamente toda esta simpatía. Y bueno, lo que nos parecería es que efectivamente Morena y sus aliados no van a conseguir. Lo vimos en el 21, que de hecho en esta renovación de la Cámara de Diputados, pues quedó muy pareja la integración y seguramente se va a dar así, Sergio. Y en las gobernaturas es el otro dato y en los congresos locales me parece que ahí es donde también está muy pareja la elección. Hay estados donde desafortunadamente el tema del crimen organizado y de las malas decisiones gubernamentales de los estados, pues han generado que la ciudadanía razone y valore su voto para esta vez. Ernesto Guerra, analista político, gracias por ayudarnos a entender esta campaña que ya se acerca a su culminación. Es un honor estar aquí. Gracias. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.